Buenos días, bienvenidos, ilustrísimos, excelentísimos académicos, ilustrísima señora presidenta del Instituto Médico Valenciano, queridos compañeros, familia del doctor Antonio Nieto. Vamos a dar comienzo al acto de ingreso como académico correspondiente del doctor Antonio Nieto García, que pertenece al Servicio de Alergología e Inmunología Clínica Pediátrica del Hospital Universitario La Fe, que hablará sobre los progresos en el diagnóstico de las enfermedades alérgicas. La presentación del nuevo académico va a correr a cargo del ilustrísimo señor vicesecretario, don Juan Ascaso Gimilio. Cuando quieras, Juan. Mis primeras palabras deben ser para expresar mi agradecimiento a la señora presidenta y a la Junta de Gobierno de esta Real Academia por haberme designado para introducir al nuevo académico correspondiente, el doctor Antonio Nieto García. La recepción de un nuevo académico, como manda la tradición, es siempre un acto solemne e importante en la academia. La propuesta del doctor Nieto como académico correspondiente de esta antigua y prestigiosa institución se basó en su conocida capacidad de trabajo y esfuerzo, así como la reconocida valía nacional e internacional, como médico en el área de la alergología e inmunología. Por ello, permítanme que felicite al doctor Nieto por su nombramiento, por el nombramiento que va a recibir en este acto. Como es preceptivo, pasaré a hacer un resumen obligatoriamente breve de su biografía y su currículum. El doctor Antonio Nieto nació en Ponferrada, León, donde cursó sus estudios de primaria y secundaria. Su padre, pediatra, en Ponferrada, transmitió a sus hijos la pasión por la medicina y 3 de sus hijos son médicos. Posteriormente, su padre, con toda la familia, se trasladó a Valencia y aquí el doctor Nieto realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, ciudad donde ha desarrollado toda su actividad profesional. Tras sus estudios de licenciatura, se formó como médico residente de pediatría en el Hospital Infantil La Fe de Valencia. Coincidiendo con su formación especializada, realizó los estudios de doctorado y su trabajo de tesis doctoral bajo dirección del profesor Rossetti, catedrático de anatomía de la Universidad de Cádiz, tesis que leyó solo 3 años después de licenciarse y obtuvo el grado de doctor sobresaliente cum laude. Tras su formación especializada, continuó trabajando en el Hospital Infantil La Fe de Valencia hasta su jubilación. Pronto empezó a interesarse, a trabajar y a profundizar en el mundo de la alergia e inmunología clínica, donde ha llegado a convertirse en una autoridad no solo a nivel nacional, sino también internacional. Fue jefe de la Unidad de Neumología y Alergología Pediátrica, consiguiendo la acreditación europea en alergología pediátrica y el certificado europeo de buenas prácticas en la clínica de asma. Su interés por la asistencia y la docencia en medicina le llevó a organizar numerosos cursos de formación. Quiero destacar un curso posgrado, Preceptorship in Asthma and Allergy, que realizaba anualmente con gran éxito y donde se han formado multitud de médicos extranjeros de Europa y América. Su trabajo de investigación desarrollado en el Servicio Asistencial y en el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe ha sido muy apasionado y prolijo, centrándose en las siguientes áreas de investigación: alergia en látex, nuevas aproximaciones terapéuticas en el asma grave infantil y diagnóstico molecular en alergia. La actividad investigadora del nuevo académico, que ha sido y es notablemente intensa y fecunda, podemos resumirla en que ha participado como investigador o como el investigador principal en numerosos proyectos I+D+I.
Destacaré que ha sido coordinador como investigador principal en 7 proyectos multicéntricos europeos y 17 estudios nacionales, dando lugar a importantes publicaciones, siendo autor de más de 100 artículos científicos en revistas de alto impacto. Solo en el año 2022, estando ya jubilado, destacaré algunas publicaciones en revistas tan importantes como World Allergy Organization Journal, Allergy, Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology y Cell Repair. Ha escrito y editado 2 monografías y más de 10 capítulos en libros. Su participación en congresos y reuniones científicas supera las 500, indicando su alta consideración como experto por diferentes instituciones y sociedades científicas nacionales e internacionales. Ha sido miembro de diversos grupos oficiales de trabajo, tanto nacionales como europeos, Comisión Nacional de Alergología, Comisión Nacional de Pediatría, Comité Evaluador FP7 de la Comisión Europea para Proyectos de Inmunología y Alergia. Pertenece a numerosas sociedades científicas y grupos de trabajo, entre los que destacaré algunos de ellos, como Asociación Española de Pediatría, que fue vicepresidente primero, Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, Sociedad Latinoamericana de Alergología e Inmunología Clínica, Consorcio Internacional de Asma Pediátrico y Alergia, European Academy of Allergy and Clinical Immunology, participando en el board de la Fundación Clement for Pickett, Position Paper for Specific Immunopathology, Board Pediatric Section, Consensus Working Group of Pediatric Asthma, miembro del comité editorial de más de 15 revistas, la mayoría internacionales, entre las que destacaré, para no aburrirles con un amplio listado, 4 de ellas: Frontiers in Allergy, donde ha sido editor asociado, Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology, Allergy y PLOS ONE. Por todo ello, reconocemos que su pasión por la medicina y especialmente por la alergología e inmunología le ha llevado a tener un reconocimiento nacional e internacional y un papel muy activo en diversas instituciones médicas y científicas, lo que corroboran los múltiples reconocimientos recibidos a lo largo de su carrera. Además, ha transmitido esta pasión por la alergología a su hija María, médico especialista en alergología, y un amplio grupo de jóvenes médicos que se formaron en su unidad. Dejando de lado la faceta científica del doctor Nieto, ha sido, según me han referido, un buen médico clínico. A decir de sus pacientes, su trato siempre serio, pero afable, cercano, ponderado, transmitiendo tranquilidad y mesura. A nivel personal, el doctor Nieto, como su Bierzo natal, encarna las virtudes típicas de las personas castellanas, sobre todo la seriedad, pero con un finísimo sentido del humor, perenne ecuanimidad y templanza. El doctor Nieto ha sabido seguir las enseñanzas de Bertrand Russell, filósofo, matemático, defensor de derechos humanos, escritor, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1950, y decía: lo más difícil en la vida es aprender qué puentes hay que cruzar y qué puentes hay que quemar. El doctor Nieto ha sabido a lo largo de los años qué puentes cruzar y qué puentes quemar. Finalmente, recordaré que las instituciones las hacen las personas, que son las que le dan el valor, el saber y la concentración de talento. Por ello me felicito, y felicito también a esta digna institución que se honra por acoger hoy al doctor Antonio Nieto como académico correspondiente, que como médico, científico y persona va a enriquecer a nuestra institución, ya que con todo afecto damos una calurosa bienvenida a esta academia, que es referente autonómico de ciencia y saber médico. No puedo olvidarme de felicitar a su familia, a Inma, su mujer, que siempre ha sido y es su apoyo, a sus hijos y nietos, a todos mi más sincera felicitación. He dicho. Muchas gracias, profesor Ascaso. A continuación, el doctor Antonio Nieto va a presentar su discurso sobre progresos en el diagnóstico de las enfermedades alérgicas. Cuando quiera. Buenos días, excelentísima señora presidenta, doctora Carmen Leal, ilustrísimos académicos y autoridades, familia, amigos, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer al ilustrísimo académico doctor Juan Ascaso, primero por su abrumadora presentación,
En segundo lugar, por sus directrices para orientarme acerca de cómo afrontar este movimiento. En segundo lugar, a mi amiga Teresa Tienza, que es primigenia promotora de este movimiento, que luego tomó con gran entusiasmo el doctor Roberto Roig. Bueno, el título de mi charla es Progresos en el diagnóstico de las enfermedades alérgicas. Yo, como ha explicitado el ilustrísimo doctor Ascaso, pues he sido toda mi vida un clínico. Mi pasión es ver pacientes. Y en ese sentido, a mí los progresos en la medicina me interesan siempre y cuando luego puedan tener una repercusión práctica en los pacientes que yo veo. De otra manera, es posible que cayéramos en lo que, bueno, el Claude L'Enfant, el antiguo, ya fallecido, antiguo director del Instituto Nacional de Corazón, Pulmón y Sangre de los Estados Unidos, decía en este artículo, publicado en New England Journal of Medicine, donde decía, el título era de la investigación clínica, la práctica clínica, Lost in Translation, o sea, haciendo parafraseando la película de Sofía Coppola, ¿no? Y decía, con frecuencia los investigadores parecen diseñar e implementar ensayos clínicos y proyectos de investigación ¿Así se oye bien? Bueno, y proyectos de investigación sin primero preguntarse lo que debería ser la cuestión fundamental. ¿Serán estos resultados aplicables en un contexto clínico, en una consulta médica? Y decía, porque mover el conocimiento desde las estanterías de los laboratorios a la práctica clínica, haciendo relevante y accesible para los clínicos y los pacientes, adquiriendo un auténtico matrimonio entre el conocimiento con la intuición y el juicio, esto requiere una traducción. Y esto es en realidad un arte delicado y escurridizo. Por tanto, yo, claro, lo que trato de evitar son situaciones como esta, de este cocinero, obsérvense la cocina que tiene, y cuando entra un camarero a decir que un cliente se ha quejado de la comida, él contesta chorradas, debe ser alérgico a algún alimento. Porque esto ocurre con relativa frecuencia y ocurre incluso en el ámbito médico. Seguramente la excelentísima presidenta estará de acuerdo conmigo que durante muchos años e incluso ahora, cuando algo no se sabe por qué es, o es alérgico o es psicológico. Y nos quedamos tranquilos. De manera que, pues no son infrecuentes frases como esta, esto debe ser una alergia a algo que has comido, entonces como debe ser una alergia a algo que has comido, lo primero que hago es quitarte el chocolate y las fresas. Bien. Por ese motivo, no está de más recordar un poco, hacer un breve recordatorio de lo que es la alergia. ¿Qué es la alergia? La palabra alergia fue acuñada por este pediatra, por cierto, austriaco, en 1906, Clemens von Pirket, a partir de las palabras griegas alos, que significa otro o extraño, y ergon, reacción, de manera que alergia significa reacción extraña. En 1919, este autor americano, Maximilian Ramírez, publicó en The Journal of the American Medical Association, 1919, un artículo en el que cuenta el caso de un camarero que vive en Nueva York, de origen griego, que recibe una transfusión sanguínea por una anemia primaria y que 15 días después, un domingo, paseando por Central Park, tiene una crisis de asma severísima que requiere asistencia en urgencias y tratamiento con adrenalina. Este señor nunca estaba paseando en un carro de caballos. Este señor nunca había tenido alergia ni a los caballos ni a nada. Sin embargo, se le hicieron pruebas y dio positivo a pelo de caballo. Y cuando se investigó qué había pasado, quién era el donante era alérgico a pelo de caballo y, bueno, era el que le había transmitido la alergia correspondiente. De manera que el autor concluye que la transmisión de lo que él llamó cuerpos de reacción o cuerpos de anafilaxia debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir un donante para una transfusión de sangre y que la presencia de estos cuerpos de anafilaxia en la sangre del donante
no causó efectos indeseados en el receptor durante o inmediatamente después de la transfusión, es decir, hubieran de transcurrir pues un par de semanas para que esto ocurra. Estos cuerpos de anafilaxia fueron denominados por Arthur Koka en 1925 como reaginas, hasta que en 1967, de forma simultánea, un matrimonio americano de origen japonés y un par de investigadores suecos en Uppsala, en Suecia, identificaron estas reaginas o cuerpos de anafilaxia como una nueva clase de inmunoglobulina, la IgE. La IgE es una inmunoglobulina que tiene unas peculiaridades muy notables. A pesar de estar a una concentración 1 millón de veces inferior a la IgG en sangre, es la única inmunoglobulina capaz de matar a una persona en pocos minutos tras el contacto con cantidades muy pequeñas de una sustancia supuestamente inocua. A esta sustancia supuestamente inocua es a lo que llamamos alergenos. Y es en el campo de los alergenos donde se han producido notables avances en la investigación reciente. Porque esto que vemos aquí, un ácaro, esto no es un alergeno. Esto es una fuente alergénica. Esto contiene muchos alergenos. Están presentes en determinadas partes de los ácaros, por ejemplo en el músculo de los ácaros, y que son en efecto proteínas que son los auténticos alergenos. De manera que las proteínas silenciado. Bueno, entonces las proteínas, insisto, son los auténticos alergenos y dentro de las diferentes fuentes alergénicas hay muchas proteínas capaces de producir alergia. Pero hay partes de la proteína que son las que producen alergia, que son las marcadas en rojo, a las cuales llamamos epitopos. De forma que una proteína está compuesta por una sucesión de aminoácidos puestos en una determinada secuencia, configurando péptidos o formando péptidos. Cuando estos péptidos son capaces de acoplarse a la IgE específica, se llaman epitopos. De manera que una proteína está compuesta por partes capaces de fijarse a IgE y de producir alergia, por tanto, y otras partes que no. Dentro de los epitopos los hay de dos clases. Los que están constituidos por una serie de aminoácidos colocados de forma sucesiva en un determinado orden o secuencia, por lo cual se llaman epitopos que son capaces de fijar IgE, y a estos se les llama epitopos secuenciales. Pero hay otros epitopos que son consecuencia del plegamiento proteico, pero que en todo caso, puesto que configuran una sucesión de aminoácidos similar a la de estos epitopos secuenciales, se les llama epitopos conformacionales porque son capaces de fijar IgE también. El plegamiento de la proteína es debido a una serie de mecanismos como los puentes disulfuro, puentes eléctricos o interacciones hidrofóbicas. Pero estas uniones son relativamente lábiles, de forma que los epitopos conformacionales se desnaturalizan fácilmente por el calor, la cocción, el procesamiento, la digestión, y por tanto pierden su capacidad para fijar IgE. Es el caso, por ejemplo, de muchos epitopos presentes en alimentos de origen vegetal, lechuga, apio, etc. De esto ya se dieron cuenta, por ejemplo, en 1942, esta publicación comprueba que pacientes alérgicos al melocotón, a los cuales se les hace un test cutáneo con melocotón crudo directamente, pues muestran una pápula y un eritema muy grande, mientras que cuando esto se hace con melocotones que están hervidos o cocinados, o con melocotones enlatados, pues pierden su capacidad alergénica, de forma que estos pacientes fueron capaces de tomar frutas enlatadas o cocidas con impunidad. Evidentemente, por tanto, el antígeno o el alergeno debería haber sido destruido o alterado por este proceso y los test cutáneos fueron negativos. En otras ocasiones, sin embargo, el calentamiento o el procesamiento de la proteína lo que hace es poner al descubierto epitopos secuenciales de otra forma ocultos dentro de la proteína. Es el caso, por ejemplo, del cacahuete. El cacahuete tostado es más alergénico que el cacahuete crudo. Bueno, en todos estos años ha habido una enorme plétora en la aparición de nuevas proteínas
con potencialidad alergénica, ¿no? Y para poner orden en esto, pues un subcomité de nomenclatura dependiente de la Unión Internacional de Sociedades de Inmunología, a su vez dependiente de la OMS, pues trata de poner orden en esto, de forma que revisa la evidencia respecto a las nuevas proteínas propuestas como potenciales alergenos y les adjudica un nombre que de forma estereotipada está siempre compuesto por las 3 primeras letras del nombre, del género, del nombre latino y la primera letra de la especie, de manera que todos los alergenos, todas las proteínas alergénicas del Dermatophagoides steronissinus empiezan por DERP, todas las de la vaca empiezan por BOSD, todas las del bacalao, por ejemplo, empiezan por GAC, todas las del gato empiezan por FELD, seguidas por un número que generalmente es un número en el orden en el cual esa proteína ha sido identificada como un potencial alergeno. Así, por ejemplo, dentro de las proteínas de la leche de vaca, BOSD8 corresponde a la caseína de la vaca. Bueno, y ahora viene la pregunta. Bueno, todo esto desde un punto de vista teórico, ¿qué aplicación práctica tiene? Es decir, si los pacientes alérgicos están sensibilizados a distintas proteínas, ¿podría su identificación proporcionarnos información adicional relevante? Y ahí es donde surge lo que hoy damos en llamar el diagnóstico por componentes o diagnóstico molecular, que se puede hacer de 2 maneras, o bien alergeno por alergeno, de forma individualizada, mediante lo que se llama el diagnóstico monocomponente, o bien mediante las plataformas multiplex que son capaces de identificar, en algunas de ellas, hasta 300 alergenos distintos, alergenos, proteínas alergénicas y fuentes alergénicas. ¿Y qué nos proporciona esto? Pues nos proporciona mayor precisión diagnóstica, nuevos alergenos capaces de explicar reacciones inexplicables, nos informa acerca de la relevancia clínica de los diferentes alergenos. Y aquí vamos ya al terreno de la realidad, un caso clínico, real. Todos los casos clínicos que traigo aquí son casos de verdad, no son inventados. Jorge tiene 7 años, diagnosticado de asma alérgica leve persistente desde los 2 años, sensibilizado a ácaros del polvo y polen de olivo, tratado con el tratamiento que ven ahí, muy bien. En septiembre de 2016 se fue a dormir a casa de un amigo que tiene un perro y tuvo un ataque de asma que precisó asistencia en urgencia. Sin embargo, cuando va a casa de su tío, que también tiene un perro, no le ocurre nada. En octubre de 2016 le hacemos una exploración alergológica convencional, un PRIC positivo a perro y una IgE específica positiva a caspa de perro. La pregunta, ¿por qué a algunos perros le dan alergia y otros perros no le dan alergia? Pregunta obvia. Bien. Hasta hace apenas 10-12 años, en la caspa de perro se habían identificado 3 proteínas, hipocalina, CANF1, CANF2 y CANF3. Este estudio, publicado en The Journal of Allergy and Clinical Immunology, hace una evaluación en 37 pacientes alérgicos a caspa de perro, 37 pacientes, todos positivos de perro, IgE específica en suero. Sin embargo, cuando se hace un análisis para ver a qué alergenos, de los alergenos identificados, eran estos pacientes alérgicos, solo el 49% eran alérgicos a CANF1, solo el 22% a CANF2 y solo el 16% a CANF3. Y más importante, el 43% de ellos eran positivos a caspa de perro y negativos a los 3 alergenos que sabíamos entonces que estaban identificados. Obvio, debe haber más alergenos que no tenemos identificados y que causan alergia. Entonces, los autores, extrapolando al perro lo que ocurría en otros mamíferos, como por ejemplo roedores, pensaron si podía ocurrir que en la orina de los perros hubiera algún alergeno que pudiera ser relevante. Entonces toman orina de una serie de perros, hacen una cromatografía de exclusión por tamaño e identifican en la orina de los perros 3 picos proteicos, uno de los cuales es capaz de fijar IgE específica de los pacientes alérgicos. Ya está. En la orina de los perros hay una proteína que puede producir alergia. ¿Qué proteína? Bueno, después de varias investigaciones, esta proteína se identifica como una proteína de 28 kilodaltos en condiciones de oxidación, que en condiciones reductoras se descompone en 2 subfracciones de 18 y de 10 kilodaltos,
que es identificada como la calicreína prostática y a la cual el Comité de Nomenclatura de la OMS le da el nombre de CAN-F5. Cuando se prueba CAN-F5 recombinante en estos 37 pacientes, el 70% de ellos reconocen como alergeno la calicreína prostática o CAN-F5. Y más importante, el 38% reaccionaron solo a CAN-F5. Positivos a los otros 3, positivo a CAN-F5. Por cierto, el perro del amigo de Jorge era macho. El perro del tío era hembra. Y cuando se le hace el examen alergológico era negativo a CAN-F1 y CAN-F2, muy positivo a CAN-F5. Además, la calicreína prostática de perro y la PSA humana, el antígeno prostático específico, son dos proteínas muy similares, muy parecidas. Tienen una estructura muy parecida en cuanto al número y composición de la proteína. A partir de todo esto que hemos hablado, pues podemos llegar a una serie de conclusiones o de implicaciones clínicas que nos da la identificación de CAN-F5 como potencial alérgeno. Un tercio de los alérgicos a perro están sensibilizados solo a CAN-F5, lo cual puede explicar que las pruebas cutáneas puedan ser negativos si CAN-F5 no está bien representado en el extracto que se utiliza para pruebas cutáneas. Y puede explicar el fracaso de la inmunoterapia con epitelio de perro, puesto que las compañías farmacéuticas que fabrican vacunas solamente estandarizan CAN-F1 y CAN-F2, no CAN-F5. Los pacientes sensibilizados a CAN-F5 son alérgicos solo a los perros macho, no a las hembras. La castración de los perros machos reduce la producción de CAN-F5 en caspa de perro. Lo que pasa es que ahora ya en España está prohibido castrar a los perros, pero la castración disminuye la presencia de CAN-F5. En la PSA humana, el antígeno prostático específico, es capaz de inducir sensibilización vaginal al semen humano. Dado que CAN-F5 y PSA humana comparten una gran homología estructural, la sensibilización a CAN-F5 podría inducir, por una parte, un incremento en el riesgo de reacciones a fluido seminal humano y, por otra parte, podría estar relacionado con algunos casos de infertilidad en mujeres. Bueno, esto digamos, introduce esta similitud entre diferentes proteínas, introduce un concepto que a mí me parece muy interesante, en el cual se focalizan mucho los esfuerzos en el campo de la alergología, que es la reactividad cruzada. ¿Qué es la reactividad cruzada? Bueno, la reactividad cruzada se basa en un principio de la naturaleza, un principio de ahorro de energía de la naturaleza, de manera que la naturaleza no pierde el tiempo en reinventar algo que ya existe y que funciona, y acaso lo adapta a las nuevas circunstancias para mejorar su eficiencia. Aprovecho para recomendarles este libro de Andrea Wulf, una escritora nacida en la India pero de origen alemán, La invención de la naturaleza, que es una deliciosa biografía de Alexander von Humboldt, que pasa por ser el naturalista más prestigioso de la historia de la humanidad. Bien. Esto es el citocromo C. El citocromo C es una proteína de 104 aminoácidos, que es una proteína que está presente, muy preservada en diferentes especies vegetales y animales. Es una proteína que está presente en la membrana de las mitocondrias y que interviene en el intercambio de electrones. El citocromo C de la especie humana y del chimpancé es exactamente el mismo citocromo, los mismos 104 aminoácidos colocados exactamente en la misma posición. En el caso del Macacu rhesus, solamente hay una sustitución en la posición 66, de manera que el citocromo C de la especie humana y del chimpancé y del Macacu rhesus comparten un 99% de homología. Cuando estas proteínas de reactividad cruzada tienen potencialidad alergénica, las llamamos panalergenos. Y en el mundo vegetal hay diferentes panalergenos, proteínas de transferencia de lípidos, de almacenamiento, etc. Y en el mundo animal también hay panalergenos. Bien, esto es importante porque dependiendo de qué tipo de panalergeno estemos hablando, las cosas pueden cambiar de forma drástica. Así, por ejemplo, las profilinas tienen
muchos epitopos conformacionales, por lo tanto son muy lábiles al procesamiento, mientras que las proteínas de almacenamiento tienen muchos epitopos secuenciales y son mucho más estables al procesamiento. De forma que el riesgo de reacciones graves aumenta conforme la estabilidad de la proteína en cuestión es mayor. Y por tanto, estas de aquí suelen dar reacciones locales con más frecuencia, estas de aquí suelen dar reacciones sistémicas con más frecuencia. Otro ejemplo, la tropomiosina. La tropomiosina es una proteína que regula la mecánica de la actina, que es una proteína presente en el músculo de los invertebrados, ¿no? Si tomamos como ejemplo la tropomiosina, este epitopo secuencial de la tropomiosina de los ácaros, y lo comparamos con la de la tropomiosina de la gamba, observamos que, salvo en 5 sustituciones, el resto de los aminoácidos están situados en la misma posición, mismos aminoácidos situados en la misma posición. De manera que la tropomiosina de las gambas y de los ácaros comparten una homología del 77%. Otro ejemplo, Manuel, 9 años, 6 o 7 episodios al año de disnea leve, atendió en urgencias a los 4 años por una crisis leve, no ha precisado hospitalizaciones previas, picor de lengua cuando come mariscos, sin reacciones sistémicas. A los 8 años se diagnostica de asma leve por alergia a ácaros y se le pone, bueno, las pruebas cutáneas son positivas a ácaros, a gamba y a cucaracha, y en la IG específica es positiva a ácaros, a gamba y a cucaracha. Se le pone un tratamiento que incluye una dieta sin marisco. 6 meses después no ha tenido nuevas exacerbaciones, buena tolerancia a ejercicio, buena tolerancia a la vacuna. Pero 2 meses más tarde, un sábado a mediodía, tras una comida familiar de celebración, creo recordar que era un bautizo, este niño vivía en Benimamet y se fueron al cine a Kinépolis, a Paterna. Y esperando mientras la madre compraba las entradas, empieza con una crisis de asma de intensidad progresiva que requiere el ingreso en la unidad de cuidados intensivos en la FE en parada cardiorrespiratoria. No había tenido síntomas cutáneos. Afortunadamente fue dado de alta a los 3 días sin secuelas. Desde el punto de vista clínico, cuando ocurrió esto, yo me pregunté qué pasó. ¿Por qué un niño que nunca ha tenido una crisis de esta naturaleza, un día tiene una crisis que por poco se lo lleva por delante? Eso es obligatorio preguntárselo. Nunca había pasado. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, cuando se le hace un diagnóstico molecular, observamos que tiene pruebas IG específica muy positiva a diferentes proteínas de los ácaros, incluyendo la tropomiosina. Y también la tropomiosina de las gambas. Y también la tropomiosina de las cucarachas y también la tropomiosina de la anisakis. Bien, ya lo tenemos. Había sido una celebración familiar. ¿Cómo se suelen celebrar las cosas en Valencia? Cierto. Bien. Entonces, en efecto, habían comido paella. Pero claro, ahora vendrá la Academia Gastronómica Valenciana y me dirá, oiga, es que la paella valenciana no lleva marisco. La valenciana es de pollo y conejo. Claro, bueno. Pero es que a este niño le daba la tropomiosina de los caracoles 30,60, la más alta de todas. 30,60. Y la homología entre la tropomiosina del caracol y la de las gambas es y la de los ácaros es del 67%. Y en efecto, esta paella llevaba caracoles y el muchacho en cuestión, como le gustaba mucho, se había comido 2 docenas. Era alérgico a los ácaros y de rebote, por reactividad cruzada, a los caracoles. Pero esto lo supimos cuando pasó esto. Así que explica fenómenos de reactividad cruzada, explica diferencias geográficas que hay, por ejemplo, con determinados alergenos. El caso del melocotón es un caso paradigmático en ese sentido. Por ejemplo, en los países escandinavos, pues los pacientes alérgicos al melocotón suelen tener solamente síndrome de alergia oral, picor de boca, picor de lengua cuando comen melocotón, mientras que en los países del sur de Europa son más frecuentes los casos de anafilaxia. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, el alergeno, el aeroalergeno predominante en los países escandinavos es el polen de abedul. El polen de abedul sensibiliza a los pacientes alérgicos por vía respiratoria a través de su proteína principal, que es B2B2, que es una profilina.
Entre las diferentes fuentes alergénicas existe una cierta competitividad para sensibilizar al paciente, de forma que un paciente alérgico a la profilina del abedul es muy fácil que se haga alérgico a la profilina del melocotón, que es PRU-P4. Sin embargo, en los países del sur de Europa, la proteína que predominantemente sensibiliza a los alérgicos al melocotón es PRU-P3, que es una LTP. Si recordamos esta diapositiva, vemos que las profilinas suelen producir reacciones leves, reacciones locales, mientras que las LTPs o proteínas de transferencia de lípidos pueden producir reacciones más graves. Mejor aproximación pronóstica y mayor seguridad en la indicación de otros procedimientos diagnósticos. Otros dos casos. Sonia, a los 3 meses diagnosticada de eczema, PRIC-TES a huevo positivo, IgE específica a huevo 25 kilunidades por litro. ¿Qué le dijimos? Pues que no coma huevo. Marta, a los 3 meses eczema, PRIC-TES a huevo positivo, IgE específica a huevo 20 kilunidades por litro. ¿Qué le dijimos? Que no coma huevo. Pero cuando a Sonia a los 5 años le hacemos una provocación con huevo, no tiene síntomas y Marta tiene urticaria, tos y rinitis. A pesar de ser dos casos aparentemente idénticos, prácticamente idénticos. En ese sentido es importante irse al fondo de la cuestión y ver qué pasa con los alérgenos del huevo. Los niños fundamentalmente se sensibilizan a proteínas de la clara de huevo, ¿sí? Y sobre todo a la ovoalbúmina y al ovomucoide. Entonces, dentro de esto hay que tener en cuenta que la ovoalbúmina es la proteína más abundante en la clara de huevo, 54% del contenido proteico de la clara es ovoalbúmina, pero es muy termolábil, su estabilidad es bastante baja, mientras que el ovomucoide, que apenas supone el 11% de las proteínas de la clara de huevo, es tremendamente estable al calor y a la cocción. Este es un estudio doble ciego controlado frente a placebo en un grupo de niños alérgicos al huevo, y resulta que 38 de ellos, cuando les hacen la provocación, toleran la clara cocida y no toleran la clara cocida y no toleran la clara cruda. Otro grupo de 29 niños tolera la clara cocida, pero no la cruda. Y otro grupo de 42 niños toleran tanto la cruda como la cocida. El promedio de IgE específica frente a ovomucoide es de 15,8 kilunidades por litro en los que no toleran el huevo de ninguna de sus formas. 2,4 kilunidades por litro en los que toleran la clara cocida pero no la cruda. Y 0,5 en los que toleran la clara de las dos formas. Sonia tenía a los 5 años una IgE específica ovomucoide de 0,4. 12 Marta. Es decir, esto nos puede servir para ver si indicamos una prueba de provocación que puede tener su riesgo en un niño o no, dependiendo de cuál es la concentración de IgE específica frente a ovomucoide, que es el alergeno más relevante desde un punto de vista alergológico en la clase. Es capaz de predecir la gravedad. Por ejemplo, en este estudio se demuestra que el 22% de los pacientes con asma grave sensibilizados a caspa de perro están sensibilizados a CAN-F2, pero los pacientes con asma bien controlada, ninguno está sensibilizado a CAN-F2. Así que CAN-F2 es un predictor de severidad de asma. Lo mismo pasa con el caballo. Los pacientes con asma grave alérgicos a caballo, el 51% están sensibilizados a EQC1, solo el 25% de los pacientes sensibilizados con asma controlada, y los que están sensibilizados a 3 o más lipocalinas de diferentes animales, caballo, perro o gato, el 30% de los pacientes con asma grave están sensibilizados a 3 o más lipocalinas, solo el 4% de los. Permite estrategias terapéuticas más precisas. Por ejemplo, medidas de control ambiental o de evitación. La cosa es obvia, ya lo hemos visto antes. Los pacientes alérgicos a CAN-F5 no pueden tener perros machos, pero podrían tener perras hembras o perros castrados. Los alérgicos a lipocalina de perro, CAN-F1, no pueden tener ni machos, ni hembras, ni castrados. Otro caso hipotético, Nerea. Esta otra niña, auténtica. Esta niña es hija de una médico, aquí tenía 7 años, ahora debe tener 20 y tantos. Diagnosticada de anafilaxia a leche de vaca, dermatitis atópica y asma. Los PRIC fueron intensamente positivos a fracciones lácteas y positivo a caspa de perro.
y la IgE específica intensamente positiva a diferentes fracciones lácteas y positiva a caspa de perro. Pregunta: ¿sería desaconsejable la presencia de un perro en el domicilio de esta niña? Cuando hacemos el diagnóstico molecular, observamos que tiene una gran sensibilización a diferentes proteínas de la leche de vaca, incluyendo la seroalbúmina bovina, y cuando se analiza esto en el perro, es negativa a CANF1, pero positiva a albúmina perro, seroalbúmina de perro, que tiene una gran homología con la seroalbúmina bovina. Teniendo en cuenta que la seroalbúmina es muy termolábil, se desnaturaliza, esta niña podría tener un perro en casa con la condición de que no se lo coma. O más todavía, de que no se lo coma crudo. Si se lo come cocinadito, un guisadito de perro, pues a lo mejor sí se lo podría comer, porque se desnaturalizaría bastante. Pero podría tener un perro en casa. Recomendaciones alimentarias y de cocinado. Las parvalbúminas son el alergeno principal en la alergia al pescado y son un grupo de proteínas que están presentes en un rango de peso molecular de entre 11-12 kilodaltons y 17-18 kilodaltons. Y observamos aquí que en este rango hay muchas diferencias según el pescado de que se trate. De forma que así como los pescados blancos como el gallo, la merluza, el lenguado, el bacalao tienen mucha parvalbúmina, los pescados azules como el atún tienen poca, y los peces cartilaginosos, como por ejemplo el cazón o el tiburón, no tienen prácticamente parvalbúmina. Así que un niño alérgico a la parvalbúmina podría comer cazón o raya o tiburón, pero no, por ejemplo, merluza. El síndrome pescado-pollo es otro ejemplo muy paradigmático de esto. Tanto los pescados como los pollos o como las gallinas tienen como alergenos principales la parvalbúmina, la aldolasa y la anolasa. Pero, así como la parvalbúmina del pescado es beta-parvalbúmina, la del pollo es alfa-parvalbúmina, que tienen una homología relativamente baja, pero la aldolasa y la anolasa es la misma. Y la presencia de estas proteínas en diferentes partes del pollo o del pescado, sobre todo del pollo, cambia. Por ejemplo, así como el ala y el muslo tienen parvalbúmina, aldolasa y la enolasa, la pechuga de pollo solamente tiene aldolasa y enolasa. Así que un niño alérgico a pechuga alérgico a parvalbúmina de pollo podría comer pechuga de pollo. Pero además, cuando se hornea el pescado, la aldolasa y la enolasa disminuyen hasta 7 veces. Y cuando se hornea el pollo, así como la parvalbúmina no se modifica, la aldolasa y la enolasa bajan hasta 15% en la pechuga y no es detectable en muslo. Así que esto nos puede dar una recomendación respecto a qué podría comer un niño y cómo podría comerlo dependiendo de a qué sea alérgico. La gamba. Los crustáceos tienen anatómicamente un cefalotórax y tienen una cola. En el cefalotórax se encuentran, la cola sirve esencialmente para impulsarse, mientras que en el cefalotórax se encuentran los órganos vitales de la. Bien, se han identificado varios alergenos en la cola de gamba, que son la tropomiosina, la argininquinasa, la miosina y la proteína fijadora del calcio sarcoplásmico, y en la cabeza de la gamba se han identificado la hemocianina, que es el equivalente a la hemoglobina en la especie humana. Este artículo publica 3 casos de 3 pacientes que están sensibilizados a hemocianina de gamba cruda, que cuando la hemocianina se cocina, la gamba se cocina, pues desaparece, es decir, es bastante termolábil. Por tanto, los pacientes que son alérgicos solo a la hemocianina de gamba pueden comer gambas, pero no pueden chupar las cabezas. Prescripción o composición de la inmunoterapia. Nosotros hemos publicado varias cosas, traigo aquí este ejemplo de la alternaria, que es un hongo aerógeno que sensibiliza en esta zona mucho a los pacientes alérgicos. Y aquí hicimos una correlación entre la alergia a la alternaria y la alergia al alergeno mayor de la alternaria, que es ALT-A1. Y resulta que en 200 y pico niños que analizamos en este estudio, el 4,5% eran alérgicos a la alternaria, pero no a ALT-A1. Teniendo en cuenta que las vacunas que se utilizan para los niños alérgicos a alternaria solamente se estandariza ALT-A1, eso evidentemente nos sugiere que a estos niños, este 4% de los niños, la inmunoterapia no estaría indicada
porque le estaríamos vacunando con algo a lo cual el niño no tiene alergia. Algunos datos han sido publicadas, muchas cosas. Nosotros publicamos no hace mucho en la revista de Alergia de México un resumen de todo esto que les estoy contando. Así que para concluir, el PRIC y el RAST, la aproximación diagnóstica convencional a las enfermedades alérgicas no son suficientes si pretendemos lo mejor en el diagnóstico y el tratamiento de la alergia. La reactividad cruzada puede explicar sucesos complejos e inexplicables para los cuales antes no teníamos explicación. Debe tenerse en cuenta la evaluación de la sensibilización a componentes alergénicos, sobre todo en pacientes polisensibilizados, a fin de lograr un diagnóstico más preciso. El diagnóstico molecular permite una prescripción de inmunoterapia específica más certera, medidas de control ambiental más adecuadas y una mejor aproximación pronóstica, y obviamente esto debe ser realizado por personas que tengan experiencia suficiente en la interpretación de los resultados. Muchas gracias por su. Muchas gracias, doctor Nieto, por esta excelente explicación acerca. A continuación, el ilustrísimo señor secretario general de la Real Academia leerá el acta con el nombramiento de académico correspondiente del doctor Nieto. Profesor Viña, cuando quiera. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha acordado en la sesión celebrada el día 23 de noviembre del 2022 nombrar académico correspondiente al doctor Antonio Nieto García por estar comprendidos sus méritos y circunstancias en el artículo 19 del reglamento vigente. Valencia, 4 de mayo del 2023, firmado la presidenta y el secretario general. Muchas gracias. Yo quería, en primer lugar, felicitar al doctor Antonio Nieto por su excelente presentación, por ese estudio tan detallado que nos ha hecho acerca de los alergenos, felicitar a su familia que hoy le acompaña y a sus amigos y toda su investigación. Sí, creo que hemos de felicitarnos de tener a alguien que en nuestra academia nos pueda ilustrar acerca de un tema que es cotidiano a la vez que de gran investigación, porque todos estamos expuestos, y no digamos, estamos en primavera, que es la época en la que parece que las alergias florecen en relación con los ácaros, en relación, no digamos, con el sol, etcétera. Es decir, que creo que hay que darle la enhorabuena, pedirle que siga investigando, aunque ya esté jubilado en esto, porque lo que queremos es seguridad. Y la medicina de precisión lo que busca es la seguridad. Seguridad que solo nos puede llegar desde una investigación profunda que nos ayude a que, en caso de que podamos detectar estos alergenos, podamos hacer un tratamiento, insisto, personalizado y utilizando los instrumentos necesarios para el diagnóstico. Muchas gracias, doctor Nieto, por su investigación. Muchas gracias porque creo que nos abre un camino para poder utilizarlo en la vida cotidiana, en la vida práctica. Insisto, ya que cada vez más el hecho de que podamos convivir con alergenos, probablemente incluso hay alguno que no conocemos, que está por ahí
rondando y algún día aparecerá. Muchas gracias, enhorabuena por su ingreso en nuestra institución y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.